Vamos a continuar con nuestra serie El orden de Dios. Yo lo estoy viendo aquí en la pantalla y aquí en la pantalla se ve precioso, pero no sé qué pasa acá. Se ven muy deficientes los tonos. Vamos a trabajar para que esto sea más excelente. Porque si usted se fija ahí, hablando del orden de Dios, ahí tiene el tema, el orden de Dios en el corazón. Porque todas las cosas que nosotros hacemos, hay que empezar de dentro para afuera. Porque nosotros podemos tener muchas metas, podemos hacer muchas cosas, pero si nuestro corazón no está bien, ¿ustedes creen que Dios va a bendecir? No, como que intentamos hacer algo, como que intentamos lograr algo, hasta que volteemos la mirada hacia el Señor y digamos: Señor, ahí está, Señor. ¿Verdad? Todo depende de Dios. Amén. Todo depende de Dios. Y hablando del orden de Dios en el corazón, pues ¿cómo está nuestro corazón? Así es que hay que observar cómo está nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios que de él mana la vida. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesús y pedimos, Señor, tu inspiración divina, tu guía. Háblanos a cada uno de los que estamos aquí presentes. Enséñanos, ilumínanos y que tu palabra, Señor, sea viva, que llegue a nuestro corazón profundamente y que seamos obedientes para llevarla a cabo, para tener tu vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Muy bien. El orden de Dios en el corazón. Proverbios capítulo 4, verso 23 nos dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? De él mana la vida. Quiero que leamos el mismo versículo en la versión parafraseada, Dios habla hoy. Y fíjense cómo nos dice esa versión: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Y no hay contradicción, porque ahorita leyendo uno de los versículos claves vamos a entender la fusión entre estos dos pensamientos. Cuida tu mente. Vamos a dejar en sala de espera esta frase y luego la retomamos, haciéndonos una pregunta en esta mañana. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está sucio? ¿Está en desorden? ¿O está limpio y está en orden? ¿De qué sirve todo lo que hacemos si nuestro corazón está sucio? Retomando la frase cuida tu mente, leemos en Mateo 15, 18 y nos dice así, Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿De dónde sale? Y lo que está saliendo de nuestra boca, o sea, refleja los pensamientos del corazón. Por eso en la otra versión dice cuida tu mente. Y dice, y esto, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón.
Por eso la versión dice, cuida tu mente, porque del corazón salen, ¿sí? Si nuestro corazón está pegado a Dios, a sus principios, sale la vida. ¿Y cómo se refleja? A través de pensamientos. Esos pensamientos que luego se hacen visibles en una conducta o en una acción. ¿Cómo se manifiesta el desorden en una vida? A través de malos pensamientos. Por eso dijimos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está en orden? ¿Está sucio? Si está sucio, está reflejando malos pensamientos. Si está limpio, está reflejando pensamientos de Dios. Salmo 51:6 nos dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. Qué hermoso, ¿no? Es conforme a la naturaleza de Dios. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar reflejando algo o estar diciendo algo o disimulando algo, pero Dios sí conoce la verdad. Dios sí conoce mi corazón. Dios sí conoce mis pensamientos. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí en lo secreto. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y Dios nos dice, yo te conozco. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe cómo estamos pensando. Dios sabe todo de nosotros. Nuestro sentar, nuestro levantar. De hecho, el salmista decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si fuere a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si fuera al extremo de la tierra, ahí estás tú, Señor. Él es Señor. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Así es que nosotros debemos de caminar pegados al Señor y vivir conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos, conforme a su carácter. Isaías 55:8 y dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ¿verdad? O sea, nosotros cuando nacimos ya nacimos con la naturaleza pecaminosa. Y los pensamientos que traemos, la naturaleza pecaminosa se expresa y está en nosotros. Y muchas veces nuestros caminos, aunque nosotros digamos, yo soy de Dios, yo oro mucho, pero a veces estamos actuando completamente diferente a lo que creemos. Y eso significa que nuestro corazón, nuestros pensamientos están en desorden. Nuestro corazón está en desorden. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están en desorden. Hay mucha gente que habla de todas partes, o que me escriben de todas partes, y alguien decía, sintiéndose mal, sintiéndose inadecuado, sintiéndose hasta por el piso. Y en un momento perdió toda su victoria como hija, como hijo de Dios, porque empezaron a humillarle, empezaron a menospreciarle.
y estaba tremendo y estaba diciendo, es que me siento separado de Dios, estoy enojada por todo lo que estoy viviendo. Y fíjense qué tan rápido nos desenfocamos del pensamiento de Dios. Porque Dios no tiene el primer lugar en la mente de una persona que se dice cristiana. Tiene en primer lugar su problema, que tiene que ver con ideas, con argumentos, con pensamientos. Y si esos pensamientos no son de Dios, entonces traen un desorden en el corazón. Porque ¿de dónde salen esos pensamientos? Del corazón. Así es que en este verso encontramos dos tipos de pensamientos: el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. Hay que diferenciarlos bien. Mi pregunta es, ¿tú los alcanzas a diferenciar? Cuando tú actúas, cuando tú tienes que resolver un problema, cuando tú tienes que solucionar algo que tiene que ver contigo, ¿cómo actúas? ¿Analizas tus pensamientos? ¿Analizas tus motivaciones? Es importante para el Hijo de Dios hacer esto, porque yo ¿cómo voy a saber si estoy en orden o si estoy en desorden? ¿Cómo voy a saber si mi corazón está sucio o está limpio? En mi propia opinión, yo creo que estoy bien, pero hay una manera de saber si estoy bien o no estoy bien, que lo vamos a ir viendo y desarrollando. Analizando el pensamiento de Dios surge una pregunta: ¿cómo es el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios es perfecto, es cabal, es completo, es recto, es íntegro. ¿Y cómo es el pensamiento del hombre en su naturaleza caída? Corrupto, malo, desviado, egoísta. O sea, el ser humano piensa, mientras que todas las necesidades estén suplidas, me siento bien, estoy realizado, estoy realizada. Pero cuando mi situación está yendo mal, entonces me siento mal, me siento inadecuada, me siento inadecuado, pierdo la paz, pierdo el gozo. Cuando lo que Dios quiere y Dios está permitiendo que entremos en un orden. Amén. Que entremos en un orden, que nuestros pensamientos estén en el orden de Dios. Y es importante estar analizando constantemente cuáles son los pensamientos en nuestro corazón, porque Dios es un Dios personal. Así es que cuando analizamos Mateo 15, donde nos dice que los pensamientos malos salen del corazón del hombre, ahí es donde nos damos cuenta que nuestra vida está en desorden. Y analizando cómo son los pensamientos de Dios según el verso 9, como Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que los pensamientos de Dios son más altos, o sea, perfectos. Y sus caminos son perfectos, porque Dios es un Dios de orden. Su palabra provoca orden. Sus pensamientos están reflejados en su palabra. Diga conmigo, en su palabra. Por esa razón debemos de reflejarnos cada día en su palabra, para que nos demos cuenta de la condición de nuestro corazón. Porque si yo no me reflejo en la palabra, yo pienso que estoy bien, que estoy pensando bien, que estoy actuando bien. Pero cuando me reflejo en la palabra, entonces realmente me doy cuenta qué hay en mi corazón, cómo soy, si soy humilde o si soy soberbia, si estoy actuando bien y si estoy actuando mal.
Pero tengo que reflejarme para que el espejo refleje, porque el espejo no miente. Amén. En el verso 9 dice, observamos que Dios dice que sus pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y la palabra alto, del hebreo gabaj, que significa remontarse, ser alto. La palabra alto es remontarse porque produce el efecto que se espera. En lo alto yo puedo ver mejor. En el monte puedo ver mejor. En la montaña puedo ver mejor. A través de la palabra puedo ver mejor. Amén. Así es que la palabra alto es remontarse porque produce el efecto que se espera. Cuando se dice la palabra y se hace la palabra, ¿recuerdan lo que dice Mateo 7:24? El que oye y hace, ese es sabio. El que oye y hace, ese es sabio. Porque yo oigo y hago todo lo contrario a lo que Dios dice. Y entonces, ¿qué pasa? Mis caminos se tuercen, mi corazón se tuerce, mis pensamientos están torcidos. Y estoy luchando y estoy dando como patadas contra el aguijón, tratando de lograr algo, y Dios permite que todo caiga para darme cuenta cómo está mi corazón. Ahora, ¿Dios nos quiere hacer mal? No, pero usa la adversidad. Dios usa la adversidad para que nos demos cuenta que hay en el corazón. Porque si nos vamos a Deuteronomio, cuando usó el ejemplo, dice: y me llevaste al desierto y me probaste y me hiciste tener hambre y me afligiste para saber qué había en mi corazón, si habías o no de guardar, si había o no de guardar tus mandamientos. ¿Por qué lo probó? ¿Por qué lo afligió? ¿Por qué lo hizo tener hambre? Para saber lo que había en su corazón. En nuestro propio pensar, yo estoy bien, todo está bien, y yo digo, pero es que yo estoy bien, estoy en obediencia. No es cierto. Muchas veces no estamos en obediencia, muchas veces estamos soberbios, muchas veces estamos lejos de Dios, y nuestros caminos no están en el orden de Dios. Porque si estuvieran en el orden de Dios, aún lo negativo se vuelve bendición. Amén. Aún lo negativo se vuelve bendición. Porque no fue el Señor quien les hizo crecer los zapatos en el desierto. No fue el Señor quien hizo que sus ropas crecieran. Dile a tu compañero, ¿acaso Dios nos necesita para darnos? No. Ellos aprendieron, y aún así, la primera generación en el desierto no entró a la tierra prometida porque fueron rebeldes. Se rebelaban constantemente contra Dios, se rebelaban constantemente contra Moisés. Cuando Dios le dio el maná, se empezaron a quejar del maná y diciendo: ¿siempre esto mismo? Este pan tan liviano. Y luego pidieron codornices, y Dios hizo que cayeran codornices, pero Dios estaba enojado porque ellos se creían merecedores, y el creerse merecedor de todo es soberbia. Porque quieres tú que Dios haga todas las cosas como tú quieres, como tú piensas, y a la hora que tú quieres, y no en las condiciones de Dios. Todo es en las condiciones de Dios, no como yo quiero y como yo pienso. Amén. La primera generación se rebeló contra Dios, contra Moisés, y se quejó de todo lo que recibía. No era una generación agradecida. No daba gracias por el pan. No daba gracias porque Dios le daba zapatos. Siempre estaba queriendo más, más, más. Dile a tu compañera: ¿quién te crees tú que eres para pedir más? El humilde dice: Señor, yo no soy nada, yo no soy merecedor de nada, pero si tú quieres, Señor, si tú quieres, puedes ayudarme. Si tú quieres, Señor,
¿Me puedes abrir esta puerta? Y cuando tú oras y tú le dices al Señor, si tú quieres y ves que Dios cierra la puerta, gracias, Señor. Y no dices, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me está pasando esto? No, porque a Dios le interesa más que lo económico, le interesa tu corazón. Le interesa tu corazón. Todo empieza de adentro para afuera. Así es que la palabra produce el efecto que se espera. Cuando se dice la palabra y se hace la palabra, por su verdad y por su perfección, su palabra produce efecto correcto y perfecto. En otras palabras, da en el blanco. Cuando nosotros veamos que todo se revuelve y que todo va contrario a lo que nosotros sentimos y pensamos, dile a tu compañero, vas bien, estás en el punto preciso de que la palabra haga su efecto, pero Dios espera ver en ti un corazón humilde, que reconoce a Dios, humilde, que da gracias por lo que tiene, humilde, que no vive por las cosas de la tierra, sino por las cosas del cielo. Amén. Por eso la palabra produce el efecto. Por eso hay que estar en la palabra, escudriñar la palabra, que la palabra nos lave, que la palabra nos anime, que la palabra nos dirija. Según Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Escudriñar significa cavar como en un pozo profundo para sacar los tesoros. Busca, medita la palabra, porque a veces nos hacemos religiosos como los religiosos. Letanías y letanías. Es que estoy orando, sí, pero lo hacemos de una manera religiosa. ¿Y saben por qué religiosa? Porque cuando Dios nos pide algo no se lo damos. Estamos como los niños caprichosos. No, va a ser como yo digo. Y Dios quebrando. Porque lo que a Dios le interesa es el corazón. Lo que a Dios le interesa es que tengamos un corazón limpio, un corazón humilde, un corazón dependiente de Dios. Isaías 55:10 dice, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y produce la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto. Si ahí está la palabra, produce el efecto. Si Dios está probando mi vida, pero tengo la palabra y obedezco, produce el efecto. Para nosotros estamos por las ramas, tratando de alcanzar un objetivo, pero Dios está tratando de alcanzar su objetivo, y su objetivo somos nosotros, y su objetivo es nuestro corazón, y su objetivo es la pureza, y su objetivo es la integridad. Si tiene Dios nuestro corazón, tiene todo. Así es que la palabra hace, dice según su palabra, lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Su palabra nos limpia y nos santifica y nos construye. No lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiera. Eso me hace recordar, hace muchos años, en el 89, cuando de pronto el Señor nos habló. La congregación tenía como 800 personas y Dios habló al corazón de mi esposo
y a la par Dios empezaba a inquietarme con algo en el corazón. Recuerdo que mi hijo estaba pequeño y él lo traía en los brazos y noté cómo su rostro estaba impactado. Y le dije, ¿qué tienes? Y me dijo, ¿sabes qué? Pues el Señor me está pidiendo que nos vayamos a Argentina. Y yo le dije, yo creo que es Dios, porque Dios nos estaba inquietando en nuestro corazón. Cuando nosotros dejamos todo y obedecimos a Dios, recuerdo que yo ya estaba en espera de mi hija y pasaron muchas situaciones, muchas circunstancias que Dios fue preparando el camino para enviarnos de misioneros. Y una vez estando allá en Argentina, porque allá nació mi hija, una vez se le ocurre a mi esposo preguntarle al Señor, y el Señor hablando con él, y le dijo, ¿estás contento? Y mi esposo le dijo, sí, Señor, estoy muy contento. Entonces le dijo, ¿por qué crees que yo te traje aquí a la Argentina? Ay, Señor, pues para predicar, para extender tu evangelio. Y dijo el Señor, no te traje aquí a la Argentina para que te sintieras realizado, ni traje a la Argentina para que predicaras el evangelio. Te traje a la Argentina para saber si yo podía ganar terreno en tu corazón. Te traje a la Argentina para saber si habías o no de obedecer mis mandamientos. Ahora te digo, y sé, dice el Señor, y tengo confianza, que en el momento que yo te pida cualquier cosa, tú me lo vas a dar. Y dijo mi esposo, sí. Pero teníamos que pasar esa prueba. Si nosotros no hubiéramos sido sensibles a Dios, y antes de irme yo tuve una amenaza de aborto, y yo le dije, Señor, si eres tú, sáname. Y el Señor me sanó y hizo un milagro. Yo me fui a un país extraño embarazada. Si te pones a pensar, llego a otro país y no conozco a nadie, ¿y dónde voy a tener mi bebé? Si voy a tener o si no voy a tener. No, fue hermoso saber que Dios estaba con nosotros. En cada paso, en cada momento, la intervención de Dios estuvo palpable. Pero Dios quería nuestro corazón. Y nos quería enseñar, quería saber si teníamos la docilidad para decirle sí a todo lo que Él pidiera. Ahora, después de 40 años de ministerio y de saber lo que Dios ha hecho, en ese poquito tiempo dijo, ok, me obedeciste, sé que tengo tu corazón, ahora te regresas. Y nos regresó, aquí estamos. Y de ahí hemos hecho lo que Él diga. Ahí están, la palabra de Dios corriendo a todas las naciones, a los pueblos. Dios lo dijo y Dios lo prometió, pero Dios no va a poder hacer que algo suceda por el deseo de Dios en su corazón si no obedecemos. A veces no entendemos, pero tenemos que obedecer. A veces sentimos cómodos. La iglesia está bien, la iglesia está floreciente, la iglesia está creciendo, pero el Señor dice, vámonos. Y Dios se aseguró de tener nuestro corazón. Hay cosas que Dios nos pide que a veces no entendemos. Pero no se trata de entender. Incluso Dios me dio una frase que decía, obedece tan rápido que tu mente no te alcance. Y aprendo en eso, que cuando Dios me pide algo, ni lo razono, porque tu mente te estorba.
Tu mente humana te estorba. Obedece tan rápido que tu mente no te alcance. Si el Señor dice perdona, inmediatamente, porque sé que trae consecuencias el no obedecer a Dios. Y no vas a obedecer de aquí a las 500. Vas a obedecer en el momento en que Dios te pide. No en la fuerza, sino en la gracia de Dios. Amén. La palabra produce el efecto en el corazón. Vimos la mano de Dios maravillosamente. Y cuando estuve en Argentina, Dios honra a los que le honran, porque Él dice: conmigo estará mi servidor. Acá tuve una amenaza de aborto antes de irme, Dios me sana. Pero llegando a la Argentina, Dios tuvo cuidado de cada detalle desde el primer momento en que nosotros llegábamos. Pero Dios quiere nuestro corazón y cada momento lo está probando. Recuerdo que ya tenía yo como 15 días para tener mi bebé y nos mandaban una mensualidad para suplir todas nuestras necesidades. Y Dios me regaló una amiga allá en Argentina, hermosa, que desde el primer momento en que llegué, ella me dijo: es que me dijo Dios que tú eres un regalo para mí, que yo siempre esté cerca de ti, te ayude y esté contigo. Y yo dije: bueno, yo te recibo. Y yo recuerdo que ya faltando 15 días, yo ya estaba con mi hija bien encajada, ya casi para tener al bebé. Y me pregunta mi amiga: oye, Che, me dice, ¿ya tienes todo para el bebé? Y yo no le quería decir nada, porque nos robaron la mensualidad. Llegó el sobre abierto. Y Dios permite siempre para probar nuestro corazón. No para que digamos: ¿por qué a mí, Señor? Y entonces en eso yo le dije: mira, no te quería decir, pero la verdad te voy a decir. Robaron la mensualidad y no tengo el dinero, por eso ves, no porque soy desorganizada, sino porque ahorita no tengo y estaba esperando en el Señor qué quiere Dios. Pero lo que sí sé es que Dios es bueno y Dios está con nosotros. Agarré una hoja y empecé a enumerar todas las cosas que yo necesitaba, porque Dios me prometió que en tierra de extraños me iba a honrar y iba a tener cuidado de mí. A veces uno espera en el esposo, en la esposa. No, yo espero en Dios. Él es mi Padre. Él lo tiene todo. Y entonces en eso me puse a orar y le dije: Señor, que el sobre que me des, que venga mi nombre para suplir mis necesidades. Y en eso Dios usó un misionero que venía de España, y vi a mi esposo llegar con un sobre largo que decía: para Vicky de Olivares, para que supla sus necesidades. Dios me regaló todo lo que necesitaba. Dios es bueno. Conmigo, contigo, con aquel que cree y que confía. Y entonces le dije a mi amiga: oye, fíjate, Dios suplió. Y yo pues la traía tan encajada que ya no podía caminar. Le dije: aquí está la lista, te vas tú y ten confianza y fe que todo va a ajustar. Y entonces se fue y me compró todo lo que necesitaba. Y me dice mi amiga: ay, voy a hacer mi lista. Es una dependencia de Dios. Es una dependencia de Dios. Es confiar en Dios, en nuestro Padre que nos ama. Y yo recuerdo que en esa lista nomás me faltaban unas pantuflas. Y mi servidora que me ayudaba en la casa me dijo: oiga, ¿no se ofende? Es que fíjese que yo quiero regalar unas pantuflas nuevas. Y yo dije: ay, mi Señor, eres tan bello. No se te pasa nada, mi Señor. Pero déjenme decirles otra cosa. Dios quiere nuestro corazón. Dios, cuando estuve allá, me prometió un parto sin dolor. Y quiero decirles que me dio un parto sin dolor. ¿Cómo es eso? Ni me pregunte. Porque yo sé que una mujer encinta se forman los huesos del bebé en su vientre.
¿Pero cómo? No lo sé. No sé cómo se forman, solo Dios. Porque Dios es el único que lo puede hacer. Y yo recuerdo que me llama mi amiga. Y cuando llegué a la Argentina, todo el mundo me ofrecía a sus doctores y Dios me decía, no, ese no, ese no, ese no. Y ella me ofreció a una prima que es doctora y Dios me dijo, es así. Le dije, acuérdate, Señor, que yo soy en una tierra de extraños y tú bendices al extranjero. Y me dijo el Señor, yo voy a tener cuidado de ti. Entonces la prima, mi amiga, antes de tener yo el bebé, yo dije, Señor, dame un señalamiento para saber qué pasa. Porque si no voy a tener dolores, tengo que tener alguna señal. Y empecé como con unos pequeños cólicos. Y me dio como frío. Y en ese momento el Señor me dijo, no comas, báñate porque ya llegó el momento. Y en eso llega mi esposo. Y le dije, ya llegó el momento. Y se me quedó viendo y yo casi veía lo que estaba pensando. Porque me decía, no, la van a regresar. Le dije, no me van a regresar. El Señor dijo. Y entonces en eso llega mi amiga, porque ella me dijo, en cuanto ya estés lista me hablas, porque yo quiero ayudarte, quiero vestirte, quiero apretarte la mano ahí donde tú estás. Pero antes de eso me llama la amiga y me dice, oye, Che, fíjate que no te había dicho, no te había comentado, pues es que mi prima es muy buena doctora, pero mi prima no es cristiana. ¿Y sabes qué? La verdad es que ella sí ha dejado a gente ahí no se presenta. Que eso me dijo. Yo sabía que Dios a mí me estaba tratando y Dios sabía que quería todo de mí. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Te callas en el nombre de Jesús. No permito que me digas nada de lo que Dios no ha dicho. Porque Dios dijo que Dios iba a estar conmigo y que Dios sí iba a cubrir todas las necesidades y tu prima sí se va a presentar en el nombre de Jesús. Porque Dios es bueno y es fiel. Yo no sabía que mi amiga había tenido un trauma en sus partos y que de pronto la asaltaron los temores, pero me los quería trasladar a mí. ¿Ve? Y entonces yo dije, no, esto no es de Dios. El pensamiento de Dios es más alto. Es perfecto. Y cuando obedecemos a Dios, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y de pronto me llega el momento, me voy al hospital. Eran como 5:30. No llegaba todavía la doctora. Todos los cuartos estaban ocupados y ahora entendía a María ahí en el mesón. Y de pronto me asaltan esos pensamientos. Y empecé yo a pensar así una ráfaga. ¿Y de veras qué tal si no se presenta? Y dije yo, no. Dios es fiel y bueno, voy a confiar hasta el último momento. Y en ese momento se abre la puerta y entra la doctora. Y le dije, me dijo, mija, ¿cómo estás? Y yo le dije, no hay cuartos. Entonces me dice, no te preocupes. Aquí voy a sacar gente de este cuarto, vas a estar solita y voy a ver cómo me las arreglo, pero tú vas a estar aquí. Me revisaron, yo traía 8.5 de dilatación. Las mujeres que saben de qué se trata son 10, ¿verdad? Pues mi bebé nació muy rápido, sin dolor. Sin dolor. Pero si se fija cómo trata Dios nuestros corazones en cada paso, Dios está buscando en nosotros el corazón. No quejarnos, porque Dios permite que se levanten las situaciones. Dios permite que pasen las circunstancias. Pero ¿qué va a salir de nuestro corazón cuando pasan todas estas situaciones? Todo pensamiento que sale de nuestro corazón debe ser analizado, pensado
meditado. Amén. A veces en nuestra vida tenemos síntomas malos por pensamientos malos que pueden estar gobernando nuestra conducta. Y estamos haciendo completamente todo lo diferente a lo que Dios dice, pero eso está reflejando el pensamiento del corazón. Nuestro corazón, al ser analizado en cuanto a nuestra manera de pensar, debe ser a la luz de la palabra. Debemos de reflejarnos en el espejo de su palabra. Porque ¿cómo me voy a dar cuenta si estoy pensando bien o mal? Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. ¿Por qué olvidamos la palabra? Fíjate lo que dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí? Y dice, ahorita lo explico. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. ¿Por qué se olvida cómo era? Porque a la hora de que se refleja, a la hora que nos reflejamos en el espejo de la palabra de Dios y no la ejecutamos, la palabra de Dios pierde su eficacia. La palabra de Dios no hace el efecto en nosotros, porque no la hacemos. Entonces no hay revelación, no hay entendimiento. Y seguimos en el mismo punto, y Dios tratando una vez y otra vez y otra vez y otra vez, permitiendo situaciones en nuestras vidas, pero no porque nos quiere hacer mal, sino porque nos quiere que la palabra haga el efecto en nuestros corazones, que entendamos de qué se trata, qué quiere de nosotros. Porque la palabra de Dios es personal. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Así es que el que hace la palabra tiene entendimiento, tiene iluminación. Pero ciertamente que dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón nos va a estar tratando constantemente de engañar, con ideas, argumentos, pensamientos que no son de Dios. Solo Dios los conoce, pero hay una manera de saber qué es lo que hay en el corazón. Dice el verso 10, Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente. ¿Qué hace el Señor? Escudriña la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo va a pagar Dios? Según nuestra manera de vivir y según el fruto de nuestras obras. Así es que, ¿cómo se sabe lo que hay en el corazón? Por nuestras obras, por nuestra conducta, por nuestras acciones, por lo que hablamos. Eso refleja lo que hay en el corazón. Cuando hablamos, inmediatamente sabemos cómo estamos posicionados. Sabemos qué pensamos. Y podemos saber cuando una persona tiene comunión con Dios. También podemos saber cuando una persona está dependiente de Dios. O sabemos cuando una persona está independiente de Dios. Sí, así tú dices, pero esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo deseo. Y si los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, entonces ¿por qué le seguimos por ahí? Entonces nuestros caminos se tuercen. Proverbios 23:7 dice,
porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y dice el verso, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Este verso habla el contexto de cuando alguien se sienta a la mesa de alguien, de algún señor, que come manjares muy buenos, deliciosos y delicados. Y le dice a la persona, siéntate. Pero esta persona que se sienta delante de su señor, delante de este señor, no se da cuenta de la intención del corazón. Y le dice, come, bebe, mas su corazón no está contigo. ¿Qué habla? Ajá. ¿Dónde está el corazón de esta persona? Su pensamiento es engañoso, te ofrece pero no es sincero. Todo viene de lo que piensa una persona, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Así como pienso yo, voy a actuar. Si para mí primero es ponerme mis metas sin tomar en cuenta a Dios, es porque así estoy pensando. Es porque estoy diciendo que Dios no es primer lugar de mi vida. Es porque yo le voy a decir, como sea, yo voy a cumplir mis metas. Y Dios se encarga de deshacer todas nuestras metas para que nos demos cuenta que debemos de estar dependientes de Él. Y que para Él es muy fácil bendecirnos. Pero Dios bendice a un corazón contrito y humillado. Esa persona tiene doblez en el corazón, te muestra una cara, pero piensa mal de ti. El no meditar su palabra hace que no tenga efecto en el comportamiento de una persona, porque termina actuando respecto de los pensamientos de su naturaleza caída. Piensas mal, actúas mal, aunque haya un disimulo. Fíjate lo que dice Salmo 119:5. Y dice así: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Qué quiere Dios? Que ordenemos nuestros caminos. Pero si los pensamientos del corazón no están correctos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Cómo se ordena un camino? Con los mandamientos de Dios. Pero si Dios te muestra sus mandamientos, pero tú no permaneces en ellos, o sea, haz de cuenta, yo como una vez al día, una vez a la semana, o comes una vez a la semana, ¿y qué sucede después? Estás desnutrido, ¿verdad? Y empiezas a pescar cualquier cosa para alimentarte. Así es con la palabra. La palabra debe ser diaria. Diario me tengo que reflejar. Ojalá que fuesen ordenados mis caminos. ¿Cómo? Si mi mente está en primer lugar, está en auge, está arriba. Mi mente humana no tiene ninguna influencia de Dios para que yo pueda tomar determinaciones claras, para que mis caminos sean enderezados. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Así que solo con los mandamientos de Dios se ordena un camino, una vida. Con los pensamientos de Dios. Ahora, fíjate Juan 6:63 que nos dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Los pensamientos de nuestra carne para nada aprovechan. El espíritu es el que da vida. Su palabra es espiritual. Su palabra es la que nos da vida. Su palabra es vida para hacer el efecto que se espera. Amén. ¿Cómo resuelve los conflictos?
Salmo 119:6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Quién quiere ser avergonzado? Nadie, ¿verdad que no? Entonces no sería yo avergonzado. Entonces cuando empezamos a sentir vergüenza por nuestros fracasos, por las metas que nos hemos puesto sin tomar en cuenta a Dios, entonces nuestros caminos necesitan ser ordenados. Nuestro corazón se tiene que volver a Dios. No, espérame, Señor, ¿cómo que volver a Dios si yo soy tuyo o tuya? Yo estoy viniendo a la iglesia. No, eso es religiosidad. Si tú no tomas en cuenta a Dios cuando Dios te pide algo y obedeces, entonces nos volvemos religiosos. ¿O no hace eso el religioso? Llega la bendición. No se trata de cumplir, se trata de entender, se trata de obedecer. Su palabra es vida para hacer el efecto que se espera. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Aún en las situaciones difíciles que se nos ha presentado, cuando obedecemos, Dios nos protege. No somos avergonzados cuando obedecemos. No importa lo que Dios pide en ese momento, pero si obedecemos, Él nos exalta en su tiempo. Amén. La palabra de Dios dice: es necesario que haya disensiones para saber cuál de vosotros sale aprobado. A veces se presentan las disensiones, pero el que responde correctamente, no el que tiene la razón. Porque hay ocasiones en que la otra persona no tiene la razón, pero cuando alguien se humilla y cubre el pecado, entonces Dios lo exalta y lo honra. Amén. Entonces Dios puede decir: yo tengo su corazón. A veces somos avergonzados porque nuestro pensamiento está en desorden. No logramos acomodar su palabra correctamente para que produzca el efecto correcto. Por ejemplo, es como un rompecabezas. Si la pieza no se coloca exactamente para armar la secuencia de la imagen, se distorsiona, ¿verdad? Y tú dices: ay, no, mira nomás qué chueco se ve todo. Todo distorsionado, está en desorden. ¿Por qué? Porque no coloqué las piezas perfectamente. Así también sucede en nuestra vida. Si no estamos obedeciendo a Dios en lo que nos pide, seguimos en lo mismo. ¿Sí? Dando patadas ahí contra la pared. Y a ver cuándo me puedo torcer un dedo, se me pueden hacer escoriaciones, tumores, lo que sea, pero hasta que digan: no, es que no es dando patadas ahí, que se te va a abrir la puerta. Hasta que uno dice: ¿qué quieres de mí, Señor? Y el Señor te dice lo mismo. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás quería hacer lo que le daba la gana y era un profeta, pero era enojón, ¿o no es cierto? Y desobediente. Y no tenía la compasión de Dios cuando Dios le dijo: levántate y ve a Nínive sí, a predicar. Y entonces él se levanta, paga su pasaje y se va a Tarsis, pero para huir de la presencia de Dios. A veces Dios nos pide algo y nos vamos, pero para hacer lo que nos da la gana. Y Dios empieza a tratarlo y empiezan los descensos, ¿verdad? Porque cuando alguien obedece, va en descenso. Fíjese todos los descensos que pasó Jonás. Se sube a la nave y se va a dormir abajo, en la cubierta. Y se echa a dormir. Y usa esa expresión: se echa, porque para mí se echa es como un perro. Un profeta como un perro.
pero no quería obedecer a Dios. Quería hacer lo que le daba la gana. Y entonces Dios empieza a levantar la tormenta. ¿Quién? Dios. Dios, no fue el diablo. Dios empieza a levantar la tormenta. Y los marineros empiezan a echar todos los enseres porque se anegaban. Y luego, no, algo está pasando. Alguien es responsable de todo esto. Y van y despiertan a Jonás. Y les dijo, no, es que es por mí. Es por mí. Entonces, él ya les había declarado quién era su Dios y que estaba huyendo. Y entonces les dijo, bueno, pues entonces si es por mí y todos se van a negar, pues como quieran, si quieren échenme al mar. Y entonces imagínense, de las manitas y los pies. 1, 2. Aguas, les puede charpear el agüita. Y vámonos, y Dios prepara el pez y se lo traga. Diga, Dios. No fue el diablo, Dios preparó ese pez. Porque estaba tratando con Jonás. Él quería su corazón. Y le dijo, sí eres mi profeta y yo te he llamado, pero no me gusta tu carácter. Sí eres mi profeta, pero no has obedecido. Tú haces lo que tú quieres. No tienes compasión por la gente, solamente te apacientas a ti mismo. Y luego, ahí en el vientre del pez, dice la palabra de Dios que Jonás aprendió a orar. Aprendió. Y aprendió de corazón. Y empezó a alabar a Dios. Y ahí adentro dijo, pagaré mis votos, ahora sí. Y entonces dijo el Señor, ahora sí. Hizo que la ballena lo vomitara y de acá derrapó y todo raspado y con las algas y todo lo viscoso. Y fíjense lo que Dios le dijo: Señor, aquí estoy, pagaré mis votos, levántate y ve a Nínive. Le dijo lo mismo. Y a veces pensamos, se le va a olvidar. No. A un padre jamás se le olvidará un hijo, y jamás quitará el dedo en el renglón para que ese hijo se enderece. Amén. La palabra produce el efecto correcto, pero a veces Dios tiene que levantar las olas. La palabra produce el efecto correcto, porque quiere que entremos en un orden, que nuestro corazón esté bien, que nuestro corazón esté sano, que nuestro corazón esté puro, que nuestro corazón esté limpio. ¿Qué tipo de hábito tenemos en nuestra relación con Dios? Mire, estoy hablando de hábitos. Debemos de examinar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Dice la palabra, no sería yo avergonzado si atendiese a tus mandamientos. ¿Qué significa atendiese del hebreo nabat? Examinar significa examinar. Estamos hablando de examinar nuestro corazón. ¿Qué tipo de hábito tenemos en nuestra relación con Dios? ¿Verdaderamente examinamos nuestro corazón? La definición dice examinar, mirar intencionalmente, considerar, atender, notar, observar. No sería yo avergonzado si atendiese
tus mandamientos. Si examinara tu palabra. Esta palabra examinar significa observar atentamente, investigar, someter examen a algo, someter examen a algo, escudriñar con cuidado. Estamos hablando de una introspección. ¿Qué es introspección? Es una observación que una persona hace de su propia conciencia o de su estado de ánimo para reflexionar sobre ellos. Es lo que muchas veces nos hace falta, tener hábitos para examinar. Ahora fíjese la palabra introspección. Está hablando de mí. Ponte tu manita en el corazón y tú dile, es personal, está hablando de mí. Tener hábitos para hacer una introspección. En el latín, introspicere significa mirar en el interior. Es una inspección interna. Designa la idea de mirar el interior. Se trata del conocimiento que el sujeto puede adquirir de sus propios pensamientos. El conocimiento que el sujeto puede adquirir de sus propios pensamientos. Por ejemplo, te examinas a la luz de Dios y te ves tal y como eres. Nadie te tiene que decir quién eres o cómo eres. Nadie. Si hicieras una introspección, si tuvieras hábitos de examinar tu conciencia, de mirarte a la luz, y solo hasta que nos miramos a la luz de la palabra y Dios nos muestra lo que tenemos que ordenar, entonces podemos nosotros empezar a ordenar, porque eso sí, andamos ordenando lo de todos, pero lo de nosotros, deja a los demás, es personal. Así es que esta palabra significa observar atentamente, investigar, someter a examen, escudriñar con cuidado a algo. ¿De qué te sirve que alguien venga y te diga, necesitas cambiar esto, pero ya? Tú no tienes convicción, porque en tu propia opinión tú estás perfecta, perfecto. Por eso es que tenemos que estar en la presencia de Dios y en la palabra y hacer una introspección y decir, híjole, no, soy muy iracunda, necesito trabajar en esto para no ser avergonzada. No, soy muy soberbia, no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer. Necesitas empezar a trabajar en esa área. Búscate todos los versículos que le den a la torre a esa área. ¿Sí? Dale duro. Es como entras en una batalla. Para que la palabra de Dios, como espada, venga y penetre, corte. Amén. ¿O queremos ser avergonzados? ¿Verdad que no? Esa palabra nos lleva a un compromiso de estudio en la palabra, para someter a examen los pensamientos del corazón, investigar su palabra, reflejarnos en su palabra, porque solo su palabra puede alumbrar nuestro corazón, solo su palabra puede alumbrar los lugares oscuros, esos que yo ni siquiera me doy cuenta. ¿Por qué? Porque como no estoy en la palabra, todo me parece normal. Pero cuando estamos en la palabra, somos anormales y decimos, esto no le agrada a Dios. Señor, yo quiero que mis caminos sean
enderezados. Ordena mis caminos. Limpia mi corazón. Que nuestro corazón esté en el orden de Dios. Limpio. Amén. Y no ser como la avestruz, que la avestruz piensa que metiendo la cabeza en el hoyo, nadie la ve. Y está desnuda, porque todo el mundo ve el cuerpo de la avestruz, ¿verdad? Y decimos, ay, ¿cómo es posible? Piensa que porque mete la cabeza ahí, está bien. Piensa que nadie la está observando. Y yo puedo seguir, pero creo que es tiempo de examinar, hacer una introspección respecto de lo que Dios nos ha hablado. Cierre sus ojos un momento, por favor. Y yo creo que Dios es bueno y es fiel a través de su palabra y su espíritu, que nos guía hacia toda la verdad. Y vamos a hacer un examen. Yo creo que Dios, a través de que la palabra nos habla, estamos siendo examinados por el Señor y de pronto vienen ideas que están descubiertas en nuestra vida, que nos damos perfectamente cuenta que esas áreas necesitan ser transformadas y cambiadas por el Señor. Pero hasta que nosotros no las vemos directamente y hasta que nosotros no las reconozcamos directamente, nuestros caminos no pueden ser ordenados. Quita la resistencia que hay y cede tu voluntad a Dios y decirle: Señor, estoy aquí. Oh, mi Dios, tú me conoces. Tú me conoces mejor que nadie. Tú sabes cuáles son las áreas que yo estoy batallando. Yo me pongo en tus manos, mi Señor. Y quiero decirte que sí quiero hacer hábitos, sí quiero obedecer, sí quiero cada día estarme reflejando en tu palabra para que me des luz, me des gracia para obedecerte. Ahora entiendo que yo no puedo en mi propia fuerza. Oh, mi Señor, prometo tener una dependencia de ti cada minuto, cada segundo. Señor, yo no quiero separarme de ti, que tu palabra sea viva. Oh sí, Señor, si tú me has encontrado falto en mi corazón, y hay cosas que yo no te he entregado, la demasiada tristeza, la desesperanza, aunque soy de Dios, y no estoy alcanzando la fe y la confianza en Dios, aunque tú dijiste pasemos al otro lado, porque dudo constantemente de tus promesas y de tu palabra. Con mi boca digo: sí, Señor, yo creo, pero mi corazón y mi cuerpo se enferma por tratar de solucionar mis problemas. Oh, mi Dios, perdóname, porque aunque yo digo creo, no creo. Y yo quiero, Señor, ser humilde, reconocer, humillarme delante de ti. Y mi Señor, yo ya no quiero llevar esa carga.
Señor, quiero aprender a descansar en ti. Quiero aprender a vivir por tu palabra. Que cuando tú dices, Señor, tú tomas el control porque tú eres Dios todopoderoso. Y yo reconozco que yo no puedo hacer nada si tú no lo haces. Que yo no puedo cambiar ningún corazón si tú no lo haces, mi Señor. Oh, mi Dios, quiero ajustarme a mis ideas, a tus ideas, mis pensamientos a tus pensamientos. Sí, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios, a poner en orden nuestro corazón. Y límpianos, Señor. Límpianos, porque a veces decimos, es que yo ya lo perdoné. Es que yo ya la perdoné. Y tu corazón siente punzadas. Porque no has perdonado, dice tu Dios, de todo corazón. Has perdonado de los labios para afuera. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si tú no perdonas, dice Dios, no oiré. Si tú no quitas el dedo amenazador, dice Dios, no oiré. Pero si tú perdonas, yo perdono. Y yo estoy dispuesto, dice Dios, a limpiar tu corazón. Porque esta obra es una obra de gracia. Mi intervención divina se presenta cuando empezamos a obedecer. Mi gracia empieza a trabajar en tu mente y en tu corazón. Porque me crees. Porque ejecutas mi palabra. Porque obedeces. Entonces vas a ver que yo estoy dispuesto a hacer grandes cosas por ti. Sí, Señor, empieza en cada uno de nosotros, de adentro para afuera. Tú eres un Dios santo y en ti no hay maldad. En ti, Señor, no hay mentira. En ti no hay doblez. En ti, Señor, no hay hipocresía. Oh, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, mi Señor, haz una obra de gracia. Que tu luz, que tu lámpara se encienda en cada uno de nuestros corazones para poder ver y entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Y Señor, en esta mañana te damos a ti todo el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento en todas las cosas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Que aunque le maldecían y le golpeaban, aunque hubo alguien que le traicionó, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No podemos justificar nuestros pecados, tampoco podemos irnos al pasado, porque Dios es el eterno presente. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu intervención divina. Muchas gracias, Señor, por tu luz. Te amamos, Señor. Que tu palabra ordene nuestros pensamientos y nuestros caminos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga mucho y vamos a continuar
con nuestro siguiente tema. Vamos a llevar una continuidad en estos temas. Que Dios le bendiga mucho, que pase una buena tarde. Cuide mucho su corazón.